Cuando usted escuche esta cortina musical, sabrá que está en su programa El Maestro en Casa. Único motivo para vivir, eres tú mi Señor. La única verdad que hay en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amén. Damos gracias al Señor por la participación de nuestro hermano Sergio. Gracias por esta alabanza que nos decía la única razón de mi adoración. Así es. Dios es nuestro mayor gozo, nuestra mayor bendición y por lo tanto estamos súper contentos por lo que Dios hace. Gracias, mi hermano Sergio. Dios lo bendiga. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Ahora, mis amados hermanos, vamos a meternos de lleno a lo que es este tiempo del devocional. Así que en el nombre del Señor estamos súper contentos y agradecidos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Les ruego que usted vaya al libro de Mateo capítulo 14. La palabra es conocida y oramos al Señor para que la revelación sea nueva. Mire, mis hermanos, este pasaje es muy significativo y a través de él queremos compartirle: el discípulo aprende de su maestro. Recuerde que estamos en esta semana aprendiendo sobre cómo ser discípulo, cómo actúa un discípulo, cómo vive, cómo hace las cosas aquel que se atribuye ser un discípulo de Cristo. Si usted considera que es un discípulo de Cristo, póngale atención a estas 4 verdades que vamos a aprender esta mañana y que sin duda serán muy importantes a la hora de comportarse como un discípulo de Cristo, a la hora de vivir y demostrar las cualidades de un verdadero discípulo. Aquí vamos a aprender nosotros, como le dije, algunas verdades que son tan importantes a la hora de actuar y comportarse como un discípulo de Cristo. Una vez más le decimos: el discípulo de Cristo aprende del maestro. ¿Listo? Ese es el tema ahí que lo tenemos ya remarcado, y le damos gracias a nuestra hermana Jessica Gil, que ella está haciendo este ministerio hoy, y la bendecimos. La primera verdad acerca de un discípulo: primero, el discípulo de Cristo pasa por situaciones difíciles. Eso usted tiene que entenderlo. Aquí en este pasaje dice que el Señor Jesús, después de tener una noche o un día de predicar, de enseñar, él le dijo a sus discípulos: ustedes vayan adelante, yo voy a quedarme a despedir a la gente. Y luego él se fue a orar a un lugar alto, mientras los discípulos se fueron en la barca para pasar a la otra orilla. Mire, mis estimados hermanos, yo quiero recordarle esto: pasar de la orilla donde estaban los discípulos con su maestro hasta el otro lado tal vez llevaría 3 horas. Y recuerde de que aparentemente los discípulos partieron a la primera vigilia. Eso significa tipo 6 de la tarde, todavía era de día. Y fíjese que dice que el Señor Jesús vino a ellos al amanecer. Eso significa de que en vez de que tardaran 2, 3 horas pasar de una orilla a la otra,
se tardaron prácticamente toda la noche, lo cual significa de que habían tenido muchos problemas porque se había levantado una gran tempestad, una situación complicada y no habían podido avanzar como quisieran o como pudieran. Así que, mire, mis hermanos, habían tenido una tremenda dificultad toda la noche, de repente remando, bregando, sintiendo a veces que se iban a hundir y que iban a perecer todos. Es parecido a lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no es cierto? Hay momentos difíciles, complicados. Por ejemplo, este tiempo ha sido como estar en una barca estos 5 meses, ¿no? Estar en una barca pareciendo de que remábamos y que no estábamos avanzando. No había cuando parezca de que esta pandemia empiece a ceder, pero a pesar de todo hemos seguido esperando y confiando en el Señor y poco a poco estamos, creo, de alguna manera viendo la luz al final del túnel, pero es porque sabemos que hemos estado esperando como discípulos del Señor. Así que mire, vamos a pasar noches difíciles, situaciones duras, complicadas, que parecen no terminar nunca. Cuando uno estaba enfermo con este mal que está atacando, nosotros nos levantamos un día pensando, mañana va a ser mejor, mañana no me va a doler tanto el cuerpo, mañana no me va a doler tanto los pulmones, o mañana ya no me va a dar fiebre, pero a veces parecían días interminables. Pero recuerde que usted, si usted es un discípulo del Señor, sabe y sepa, le recuerdo yo, de que se va a pasar momentos difíciles. Nosotros no queremos venderle un evangelio liviano, un evangelio donde todo nos va bien, donde sonreímos todo el día, porque no es cierto, no siempre es así. Los discípulos del Señor estaban pasando momentos críticos, momentos sumamente complicados, pero es parte de la vida cristiana. Como discípulos tenemos que buscar la guía, tenemos que buscar el poder del Señor para no sucumbir, para no caer en la trampa de afligirnos demasiado y entrar en situaciones que no son las que el Hijo del Señor o el discípulo tiene que tener. Así que si usted es un discípulo de Cristo, usted es capaz de soportar estos momentos complicados, estos días, esta semana, estos meses, capaz que hasta años, pero lo vamos a soportar en el nombre del Señor. A pesar de lo complicado que sea, nosotros, usted y yo, somos discípulos del Maestro. La segunda verdad que queremos compartirle es que el discípulo de Cristo lo reconoce como Dios, y no solo como un maestro, o no solo como una ayuda, sino como el gran Dios que es Él. ¿Listo? Porque ahí en el verso 25 al 27 se nos dice, mire, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. De repente nosotros cuando leemos este pasaje y cuando lo hacemos de manera rápida y a veces no pensando bien, aquí no vemos algunas verdades que vale la pena que las observemos. Nunca nadie habían ellos visto caminar sobre las aguas y mucho más cuando era de noche y mucho más cuando había la tempestad que había. Recuerde, ellos con la barca y en la barca un motor o la fuerza de todos ellos, más bien más que un motor como los de ahora, con la fuerza de todos ellos remando no podían avanzar. ¿Cómo era posible de que alguien que pudiera caminar sobre las aguas? ¿Cómo era, no es cierto? Entonces ellos dijeron, lo único que puede ser es un fantasma de la muerte, de repente dijeron ellos, ¿no? Aquí hay una verdad poderosa. Jesucristo no solamente se mostró como Dios cuando caminaba sobre las aguas, la otra verdad es que él le dice, ánimo, soy yo. O sea, cuando le dice Jesús ahí a su discípulo, soy yo, no solamente le está diciendo como, soy yo, Jesús. No,
él está emulando, él está mencionando las palabras que Dios, por ejemplo, usó cuando Moisés en el desierto estuvo en la zarza, ¿no es cierto? Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Y cuando Moisés le estuvo charlando con Jesús y luego le preguntó, si me preguntan mis hermanos, ¿quién me manda? ¿Qué le digo? Y él le dijo, Dios le dijo, soy yo. Igualito a estas palabras que estaba usando Jesús. Jesús la estaba usando a propósito esa palabra. Soy yo. Él no le dijo, soy Jesús. No le dijo, soy su amigo. Yo soy, el gran yo soy. ¿Me entiende? Entonces, a su rescate de los discípulos estaba yendo el gran yo soy. Entonces, nosotros como discípulos del Señor tenemos que reconocer a Cristo y creer en Él no solamente como un gran maestro, como un gran predicador, como un hombre bueno. No, Jesucristo era y es Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre. Y ahora la tercera verdad que encontramos acá es que el discípulo busca parecerse a su maestro. Eso nos lleva a lo que dice aquí en el verso 28. Mire, dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Digan en el nombre del Señor, yo soy como Pedro, que camino sobre las aguas. El discípulo aprende de su maestro y quiere hacer las cosas que hace su maestro. Y en realidad el Señor Jesucristo, cuando Él hizo un milagro, dijo, estas cosas harán ustedes y mayores que estas, lo cual nos lleva a desafiarnos a que como discípulos del Señor, nosotros tenemos que hacer cosas como las que hizo Cristo y mayores que ellas. Espero que usted piense y decida que va a actuar como un discípulo, aprendiendo del maestro y haciendo las cosas que hacía el maestro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el maestro perdonaba como nadie más perdonó. O también podemos decir que definitivamente él suplía necesidades como nadie otro lo hizo. Y nosotros tenemos que aprender a suplir necesidades. Como iglesia, por ejemplo, tenemos desafíos una o dos veces, o no sé cuántas veces nos va a guiar el Señor para proveer desayuno a las personas que están necesitando de alguna u otra manera provisión. Aprendamos del Maestro, querramos ser como Él. Una cuarta verdad, hermano, que debemos aprender si usted es un discípulo de Cristo, es que el discípulo de Cristo sabe que tiene a un Dios, a un maestro que puede socorrerlo. Lo que le estoy diciendo es lo que dice aquí la palabra del Señor. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos va a sostener cuando nos estemos hundiendo. En el nombre del Señor, yo quiero enfocarme en esta verdad, de que tenemos un Dios en el cual podemos sostenernos siempre. Si sentís que te estás hundiendo, ya sea por alguna práctica pecaminosa o ya sea por una situación en un problema en tu hogar, con tu esposa, tu esposo, o sentís que te estás hundiendo porque no le ves solución a tu economía, a la salud, yo quiero animarte. Por favor, tomate de la mano de Dios, actúa como Pedro. Pedro en el momento de dificultad, él caminó sobre las aguas. Pero le voy a decir algo, cuando Pedro se quiso hundir, primero es que Pedro estuvo rápido a pedirle socorro al Señor. Usted como un discípulo de Cristo hoy, pídale, ¿por qué no le pide? ¿Por qué no le clama? ¿Por qué no se mete si está pasando por una aflicción grande? La primera persona que debe meterse intensamente en una oración, en un clamor, es usted mismo, usted misma, mi hermana, usted mismo, mi hermano. Métase en clamor, en oración, en ayuno, en vigilia, en lo que haga necesario, pero por favor, no se hunda
estando en una aflicción sin buscar la mano del Señor. El maestro en casa.